Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que nos reunimos a platicar, a conversar sobre los temas más importantes en la agenda pública de Tamaulipas. Hoy va a ser uno de esos episodios en los que precisamente abordamos pues lo más interesante que ha ocurrido tanto en el estado como en el país e incluso en el mundo. A mi derecha, Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, un gusto estar aquí contigo. Pedro, maestro Huerta, gracias por todos los que nos sintonizan y pues vamos a hablar de las noticias de la semana. Vamos a darle. Pedro Alfonso García a mi izquierda, como siempre. Miguel, Mario, maestro Huerta. Arnoldo Huerta. Pues bueno, saludos a todos. Ya nos conocemos lo suficiente. Ya nos hemos presentado Sí, muchas ya, veces. A ver, este fin de semana hubo una manifestación, una concentración, digamos, fue el regreso al escenario público y político de la así llamada Marea Rosa. Este conglomerado de políticos, ciudadanos, empresarios, opositores que respaldaron la candidatura de Xóchitl Gálvez y cuya bandera ahora es, dicen ellos, evitar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión a partir ahora del 1 de septiembre. Mi primera impresión es que fue una concentración muy desangelada, muy diferente a lo que vimos en los días previos a la elección. ¿Cuál es tu impresión, Mario? Miguel, pues la verdad, creo que hay un error de sintaxis, a lo mejor el tema de concentración. Sí. No creo que haya sido no llegó a ser tal. Uh-huh. De marea pasó a ser un charco, creo yo. Fueron muy poquitas personas las que se juntaron frente a la explanada del INE en la Ciudad de México. Me llama la atención, no sé si vieron los videos, no sé si estuvieron viendo los videos en TikTok o en las diferentes redes sociales, que cuando Xóchitl hablaba, cuando tomó el micrófono y hablaba de por qué le dio el triunfo a Claudia el día de la elección, le empezaban a gritar traicionera. Y cuando empezaba a decir cosas incoherentes, le empezaban a aplaudir. En realidad, estamos viendo en un país extremadamente polarizado, que cuesta entender la realidad del de enfrente que vive de nosotros. Entonces, si no es la versión de cómo nos contamos los hechos de lo que sucede en la vida pública, tendemos a deslegitimar la opinión alterna, por lo que creo que ya basta con esos discursos de odio y de estar hablando de un tema de su representación. Pues la Constitución a lo mejor tiene sus fallas y no es tan clara y se pueden prestar a debate cómo se interprete, pero pues bueno, hemos visto las resoluciones en las elecciones pasadas, desde que se implementaron las coaliciones en México, que siempre han favorecido los magistrados del Tribunal Electoral al partido en el poder. Siempre ha habido, en el sistema en México es un sistema mixto, en el cual siempre ha favorecido a las mayorías. Así está redactada nuestra Constitución, las leyes secundarias, los reglamentos internos y demás, por lo que pues, en lugar de seguir con este debate inerte, se debiese buscar hacer oposición real para el resto del sexenio. ¿Cómo vieron ustedes a la Marea Rosa? Yo me pareciera como que si la oposición mexicana estuviera reciclando una fórmula vieja. Lo que estamos viendo de la Marea Rosa lo vimos en el 88, 89, después del fraude electoral que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, que derivó la creación del INE. Después de eso, después de esa elección. Y además después de una elección muy distinta a esta. Muy distinta a esa. Entonces, aquellas veces eran playeras blancas, ¿no? ¿O qué era? Yo recuerdo aquella aquella imagen histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, doña Rosario Ibarra, en la defensa del voto. Y lo volvimos a ver en 2006, en el fraude electoral, o el supuesto fraude electoral, porque no, en aquella famosa frase, el 2 de julio no se olvida. Y parecía que la oposición está reciclando una movilización social que uno no le pertenece. Las movilizaciones sociales, además de ser de naturaleza izquierda, pues es de un sector y un segmento de la población que dista mucho del que apoya a causas como las de la Marea Roja. Y por eso mismo termina en algo desangelado, porque, pues, seamos realistas,
ese tipo de electorado y sin deslegitimarlo o sin reprobarlo, no es muy tendencioso andar en las calles marchando, no es muy tendencioso andar defendiendo el voto supuestamente. Y lo hemos visto, por ejemplo, en las marchas, cómo incluso dan reclamos que rayan en el clasismo. No sé si vamos a ver a aquellas señoras de las Lomas o no sé de qué parte de la Ciudad de México, en la que es que son puros nacos los que apoyan a Morena. No hay una sustancia, no hay una base ideológica, solamente es la imitación de una fórmula que sí le sirvió a la izquierda en aquellos tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, después a la izquierda de Andrés Manuel López Obrador, y por no haber un grupo específico que ha estado luchando por la democracia, por el país, se desbalaga, o sea, se disuelve, no hay solidez. ¿Tú cómo los viste, Arnoldo? Porque, a ver, había como mucha, después de la elección apabullante a favor de Morena, de cierta tensión electoral previa, había como en el ambiente la narrativa de que de esta marea rosa podría surgir una propuesta real partidista de la oposición, pero da la impresión de que en lugar de crecer como que se está desvaneciendo, ¿no? Mira, previo a mi comentario o crítica, hay que aplaudir cualquier claro. método de expresión, de presión, de libertad, ¿no? El ejercicio de libertad, eso quiere decir que estamos en un país altamente democrático. O sea, cuando cualquier tipo de organización, cualquier interés que haya, pueden plantarse en alguna institución o incluso enfrente del palacio o de la casa del presidente de la nación y se permite, pues hay que aplaudir eso, ¿no? Y hay que seguir fomentando que se haga de esa manera. Ya hablando en el tema específico de lo llamado la marea rosa, híjole, yo creo que no entiendo la política mexicana. ¿Por qué? Porque, decía Einstein, hacer lo mismo esperando resultados diferentes se llama locura. Entonces, creo que ya vimos que esa marea, pues fue realmente una olita, no sé cómo decirlo, que no afectó para nada en las urnas, que no logró absolutamente nada en el impacto social, que es lo importante, que no hizo ningún cambio político. Entonces, esa misma marea, que no logró nada en su momento, porque pues la verdad los resultados están ahí, o sea, no es que estemos a favor o en contra, es que ahí están los resultados. Pues esos mismos emisores o esos mismos exponentes ahora intentan esto, ¿no? Entonces yo creo que la oposición a esto, no a la oposición en general, porque no sé cuál será la nueva oposición ni cómo estará conformada, debe a lo mejor hacer una reflexión de cambiar los emisores y cambiar el mensaje. Definitivamente. O sea, eso es lo que yo creo. Y ahorita pues ya verlo, o sea, yo creo que no termina de ayudar para la causa. ¿Y a quién ven con posibilidades de tomar una estafeta de oposición real? Porque, a ver, el PRI atraviesa una de sus crisis más graves de la historia, con Alito intentando perpetuar, ¿no? Casi logrando perpetuarse en la dirigencia. Ya dividido del PAN, es decir, PAN y PRI no quieren saber nada uno del otro. El PAN también atraviesa una crisis política grave. El PRD ya no existe. Se me ocurre, a ver, yo pongo sobre la mesa Movimiento Ciudadano. ¿Le ven viabilidad de crecimiento? Mira, yo antes de hablar de Movimiento Ciudadano quiero hablar de los partidos tradicionales que no funcionan. Mira, concuerdo con lo que dice Arnoldo. A ver, esa marea rosa que decía representar al pueblo mexicano, solo por hablar del Congreso de la Unión, perdieron 256 de 300 distritos electorales. Perdieron 31 de 32 estados en las senadurías. Perdieron todos los congresos locales. Perdieron 8 de 9 gubernaturas. Perdieron la presidencia de la República por 17 millones de votos. Pero lo que más se me hace inverosímil es que después del 2 de junio, después de la elección, sigan saliendo en medios de comunicación, sigan saliendo en sus redes sociales, sigan saliendo en el pleno del Congreso, sigan saliendo en medios públicos a decir que representan al pueblo de México y que su visión de cómo entienden el mundo, cómo entienden al país, así es, y hablan por México. Entonces, salen en un discurso hablando del tema de la sobrerepresentación, que puede ser debatible, vamos a ver que a quién le dan la razón. El 23 de este mes de agosto ya se decide cómo va a quedar integrada el Congreso de la Unión y el Senado.
en el tema de los plurinominales. Sin embargo, pues bueno, ya esperemos a los expertos que digan los resultados. Sin embargo, siguen tratando de desinformar y de hablar con mentiras en lugar de construir algo bueno. El PRI, como bien dices ahorita, Miguel, a ver, acaban de elegir su pérdida de registro para los próximos años. Ellos mismos se hacen cuenta que están cavando un pozo y se están metiendo adentro de él. ¿Cómo es posible que el peor dirigente en materia de resultados electorales de la historia del Partido Revolucionario Institucional sea reelegido y aplaudido y reelegido con el 97% de los votos? A ver, para empezar, el proceso interno de esta elección del PRI fue cerrado a los consejeros estatales, no a la militancia. La primera elección de Alito como presidente del partido se abrió a los 2 millones de militantes del PRI y se hizo una elección, recorrieron el país y demás. Ahorita solo votaron los consejeros que Alito puso estos 4 o 5 años que ya fue presidente, empezando por ahí. Entonces, el PRI tiende a, como cuando el PRD ya se lo quedaron los chuchos y empezó una debacle para abajo, se salió López Obrador, que era su máximo exponente, y pues ahorita vemos que ya no existe el PRD. Probablemente el PRI en las próximas 2-3 elecciones va a dejar de existir. No va a alcanzar el 3%. Si ahorita solo alcanzaron alrededor del 10%, probablemente en 2-3 elecciones, bajando 3% cada elección, va a desaparecer. El PAN tiene sus propios problemas internos. Sin embargo, ahorita están en el tema de la dirigencia. Ahí está Damián Cepeda, ahí están las otras personas que están tratando de buscarla. Sin embargo, también tienen sus propios problemas internos. La gente trató, pues es difícil que salgan a hablar de democracia, salgan a hablar de cualquier tema y de seguridad, de la inseguridad que hay en el país. Pues la primera, con la carta que se presentan es con García Luna. Los de enfrente les dicen, miren, García Luna. Y no digo que los de Morena sean unas blancas palomitas, porque también muchos de Morena estuvieron en el PRI, en el PAN, y los nuevos de Morena vemos que muchos no sirven para nada. Sin embargo, pues a mi manera de entender es como que la gente observa la política del país y dice, ok, Morena no me gusta, pero con estos corruptos ni a la esquina. Por eso sigo votando por Morena. Entonces, ¿qué se ha intentado hacer para la siguiente elección y cómo se van a reconformar la oposición? Pues vi que hubo una reunión no hace mucho del Frente Cívico Nacional. Cívico Nacional, que Sandra Cuevas es la que está ahí encabezando. Acosta Naranjo fue el que fue a hablar del PAN. Ahí Margarita Zavala, Felipe Calderón, ahí están tratando de meter sus pininos. Javier Lozano y demás, o sea, los calderonistas un poquito más del PAN. Entonces, no sé qué vaya a pasar, pero lamentablemente para construir una buena democracia en el país ocupamos todos los ciudadanos en México, que haya una oposición responsable, una oposición que tenga un discurso articulado, cosa que no veo que haya sucedido y no veo que vaya a suceder por cómo están reaccionando después del 2 de junio. ¿Coinciden? Sí, y además me atrevería a decir algo. Probablemente la futura figura de oposición al morenismo no provenga del PAN ni del PRI, del PRD, y me atrevo a decir que incluso hasta de Movimiento Ciudadano. Lo hemos visto en muchas partes del mundo, como la emergencia de figuras. Probablemente lo adopte un partido, eso sí puede pasar, pero yo creo que la próxima figura de oposición será emergente, como se ha visto en la naturaleza de casi todos los países, y probablemente sea una figura de perfil empresarial que atraiga la atención de la ciudadanía por su estilo de vida, por sus excesos, etcétera. Pero lo más alarmante es que probablemente sea alguien de ultraderecha y puede que vaya ganando adeptos. Todo eso se va a ir definiendo conforme se va desarrollando este sexenio, de los aciertos y de los errores que se cometan. Pero es la naturaleza que está dando a nivel mundial. La dinámica es una figura emergente de la iniciativa privada, pero de la iniciativa privada, ¿cómo decirlo?, magnate, y de ultraderecha. Ha pasado en varios países del mundo. Sí. Y en los diferentes países vemos, por ejemplo, Marine Le Pen, que ha ganado más o menos posiciones en Francia, perdió la elección. Pero no le fue bien en la última. Le fue mal en la última, sin embargo, pues bueno, ahí va la ultraderecha. Meloni en Italia, vemos que pues, Milei es el ejemplo más cercano. Del, sí. A mí lo que Bolsonaro, que ya volvió a perder. O sea, son procesos, es la dialéctica de los métodos
democráticos en el mundo. Lo que nos puede mantener muy tranquilos mucho en este país es que ya la naturaleza de este país es de los contrapesos. Y eso facilita que, por ejemplo, la 4T no haya cometido los excesos que por naturaleza se tuvieron que cometer y que figuras emergentes no lo hagan. Entonces, es lo que nos puede mantener un poco tranquilos como país, que hasta el momento los contrapesos permiten que una figura emergente no obtenga todo el poder. Y hablando de esta, digamos, geopolítica internacional, ¿qué les ha parecido el comportamiento del gobierno mexicano frente a lo que parece una crisis democrática en un país importante de la región como Venezuela? Mira, desde mi punto de vista, Miguel, en ese tema específico creo que ha sido muy responsable en la postura del gobierno mexicano, y a lo mejor puede ser poco popular mi comentario, pero, a ver, empezando, el 41% de los venezolanos no votó, o sea, ganó la abstención. Solo votaron el 59% de los que estaban en el padrón electoral en Venezuela. 41% no votó. 1. 2. Probablemente haya habido... Lo cual puede deberse al gran éxodo de venezolanos, ¿no? Que hay. Sí, mira, hay alrededor de 40 millones de venezolanos viviendo en Venezuela. Se dice que hay alrededor de 8 millones de venezolanos en el exterior. En el exterior en Estados Unidos, en todo el mundo, en México. Aquí. Pero yo creo que el gran perdedor es la democracia, no Maduro ni la oposición, es la democracia en sí, porque la gente no le está interesando salir a votar. Aquí en México también votó el 60 y tantos %, en todas partes del mundo están votando 60, 50, en los lugares donde es voto obligatorio, votan el 75, como quieran, ni siquiera en donde hay voto obligatorio votan el 100% de los ciudadanos. O sea, el modelo democrático es el que está mermado en el mundo. Las democracias liberales están mermadas en el mundo. La promesa de libertad, la promesa de equidad, la promesa de derechos individuales, derechos universales, que era la bandera con la cual las democracias liberales en el mundo a partir de los 80 empezaron a conquistar pues, todos los procesos internos de cada país. Pues ahorita estamos viendo que han quedado de ver y vemos un país con una economía emergente muy poderosa como China, que otros estilos de formas de gobierno empiezan a tomar relevancia por encima de las democracias liberales en Occidente. Por cierto, Ronaldo, hay un balance legal, uno no sé qué tan fuerte sea, pero por ejemplo, mientras México ya pertenece prácticamente a todos los tratados a los que ha firmado, según lo estipula el artículo 1, que ahí se puede sumar la defensa del voto en Venezuela, pero por otro lado en México está el aspecto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Hay suficiente sustento en este aspecto en México para que mantenga esa postura que ha sido su naturaleza, salvo con Felipe Calderón, de respetar la autodeterminación de los pueblos? Pues yo creo que eso más que todo es un principio. Es un principio regulado en la Constitución, pero tampoco no como un mecanismo de aplicación a cualquiera, ¿verdad? Yo creo que históricamente, como tú lo dijiste, en la generalidad se ha manejado México en esa cultura, ¿ya? También hay otras reglas que la verdad desconozco, son muy especiales, diplomáticas. Hubo un caso muy sonado de la Embajada de México, ¿recuerda? ¿Dónde fue? ¿En Chile? En Ecuador. En Ecuador, perdón. También se discutió mucho, ya todo salieron los memes el caso de Perú, el caso Bolivia, es decir, la verdad es que sí, las relaciones exteriores mexicanas han sido polémicas, exacto. Pero el punto al que voy es que ahí salió el meme de ya no ser experto en olimpiadas, ahora ser experto en derecho diplomático, etcétera. Aquí realmente, hablando del tema de la democracia en general, pues yo creo que México es un país, lo voy a decir, hablando históricamente comparado con los demás países, pues no lo voy a decir joven democráticamente, pero no adulto democráticamente. Porque la verdadera democracia en México empezó en el 88, por así decirlo, o sea, con ese debate de que se gana o no se gana, etcétera. Se crea el IFE, funcionó o no, pero se crea como quiera. De ahí ya pasamos ya sabemos, más adelante los próximos años, la entrada del PAN con Fox, el regreso del PRI con Peña Nieto, la entrada de AMLO, y ahora entonces estamos, yo creo que todavía evolucionando democráticamente cuando otros países del sur ya tocaron izquierda, derecha, centro de hace muchos años, ¿no? Eso en un primer punto. En otro punto,
lo que mencionaba aquí el buen amigo Mario sobre pues los índices bajos de votación que hay en todos los países o que habría, pues yo lo veo de otra perspectiva. Yo creo que es un reflejo ciudadano mundial, ¿ya? O sea, el desencanto. O sea, el desencanto a los gobiernos, el desencanto a la política pública, ¿no? Tú lo mencionaste más específicamente, no me está llegando mi libertad, no puedo expresarme como me siento, no me está dando la justicia como yo la merezco, no estoy recibiendo el trabajo que merezco de acuerdo a mis capacidades intelectuales, profesionales, etcétera. Pues todo eso incide evidentemente en un desencanto, porque el único encargado de poner las condiciones óptimas para que los ciudadanos sigan desarrollándose como sociedad y sean felices también, porque es un principio básico desde el tema aristotélico, desde los países, algunos que lo ponen en la Constitución, Pursuit of Happiness en los gringos, Brasil una vez intentó ponerlo en la Constitución, pues al final es una definición, si quieres, filosófica, pero el ciudadano con su interpretación de la felicidad busca un objetivo, ¿ya? Entonces, si el poder público, que es el único culpable en todos los países de no poner las condiciones, pues el ciudadano se desencanta, ¿ya? Empiezan a haber conductas anarquistas incluso, se empieza a faltar el respeto a las instituciones, y creo que eso es lo que se debe de mejorar. Yo creo que si las personas elegidas en los diferentes países, estados, municipios, etcétera, satisfacieran, o sea, es la palabra exacta, estuvieran satisfechas las necesidades de la ciudadanía, la gente saldría más a votar. O definitivamente cuando está muy molesta la gente también sale a votar. Entonces son extremos que no debían ser así. Yo creo que el ciudadano, si estuviera siempre en un estado más o menos de tranquilidad social, elegiría con mucho más tranquilidad a sus gobernantes, no eligiendo quién es el menos peor, sino eligiendo quién es el mejor. Ahora, este tema de las relaciones internacionales de México, pues nos lleva inevitablemente a la relación más importante que tiene, que es la que tiene con Estados Unidos, claro, ¿no? Por el tema comercial y de seguridad. El tema, la detención del Mayo Zambada volvió a poner sobre la mesa el debate de hasta dónde permitir, digamos, la injerencia en medio de un mar de dudas, porque la verdad es que en este momento la única certeza que tenemos es que no se sabe exactamente cómo ocurrió esta detención, pero en medio de tanto misterio, de tanto sigilo, se ha vuelto a poner sobre la mesa hasta dónde permitir la intervención de agencias norteamericanas en el territorio mexicano para combatir la inseguridad, para detener capos del narcotráfico. Algo que hay que decir es que durante esta presidencia ha habido una relación tensa en ese sentido. El presidente López Obrador ha sido muy crítico, ha cuestionado duramente a la DEA, a la CIA, en fin, a las agencias de seguridad norteamericanas, y ha incluso dificultado su presencia en México. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, Mario? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que el momento más tenso de este sexenio en la relación bilateral en materia de seguridad fue con la detención del general Cienfuegos en California, que luego a lo que cuentan pues ahí los cercanos a los personajes del gobierno federal, es que se movió el presidente de la República, que se movió Marcelo Ebrard, que era el de Relaciones Exteriores en ese momento, y se logró liberar a un representante de máxima autoridad en el gobierno mexicano en materia... En algo poco común, que Estados Unidos accediera a esa liberación. Entonces, ahí fue un tema demasiado tenso que hubo en cuanto a la relación bilateral. Ahora con la detención de el Mayo Zambada, no sabemos gran cosa en la realidad. Se está especulando mucho y vemos que salen varios periodistas a hablar en medios diciendo que pues fue de una manera u otra. Yo creo que lo más grave de este tema es la información que ha ido saliendo acerca del gobernador de Sinaloa, que iba supuestamente a reunirse el Mayo con el gobernador. Digo, lo pongo en entredicho, no puedo asegurar que esto sea información cierta, sin embargo, si es que fuese cierto, fuese algo grave, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la injerencia de las agencias americanas en México para el tema del combatir al narcotráfico y otros negocios ilícitos, pues siempre tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos autodeterminación de los pueblos, tenemos una soberanía nacional, y es difícil que un país extranjero pueda venir a México a establecer sus reglas, por lo que creo que sí es una situación muy complicada, que se verá en los próximos sexenios de México y cuatrienio en Estados Unidos cómo se va a dar esta relación en cuanto a México y Estados Unidos. Yo lo veo como una pobreza
en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos está acostumbrado a hacer operaciones que pueden repercuten principalmente a México, pero al final también les termina llegando a ellos el problema. Yo me atrevo a decir un caso más grave para México, además del caso de Cienfuegos, el caso de Mario Zambada, el caso de Rápido y Furioso, Sí. que podríamos decirlo de tal forma, fue uno de los grandes detonantes del fenómeno de inseguridad, con otras variables, pero la academia sigue arrojando, hay una demanda en Estados Unidos, que mayor venta de armas, mayor flujo de armas, mayor violencia. Y que además fue el ejemplo más grave, digamos, de la injerencia de las agencias estadounidenses en México, tolerado por el gobierno federal. Es decir, el gobierno de Calderón permitió y avaló ese operativo. Otro caso, el de Tres Marías, el ataque fue de la federal. La federal atacó a los marinos, pero había agentes de la DEA y de la CIA que tenían una base de operaciones en esa parte. Morelos creo que es Tres Marías. Para Estados Unidos es una normalidad de interferir en México. El problema es que luego ellos creen ese dicho de que muerto el perro acaba la rabia, y pues no acaba. Y aumenta el problema. Por ejemplo, iniciaron una guerra contra narcotráfico en la que solamente contemplaban decomisos de cocaína, decomisos de marihuana, decomisos de heroína. Y ahora ya es la droga que menos utiliza los cárteles de la droga en el tráfico. Ahora vivimos en la etapa 3.0 del tráfico de drogas, con cristal, con fentanilo y otras drogas sintéticas, que ha transformado por completo el escenario. Y ellos manejan una narrativa alterna a nosotros, porque ellos se especifican en el combate al narcotráfico en las ciudades, etc., mientras en México se sigue derramando sangre. Entonces se ha provocado un círculo vicioso, y eso es producto de lo vuelvo a repetir, la pobreza en la relación bilateral de ambos países, que no siguen objetivos en conjunto. Una estrategia similar. Pues lo que pasa es que ahorita mencionaba Pedro y lo quiero complementar, dice, se ha escuchado mucho históricamente que México le gusta, que Estados Unidos interviene en México, etcétera, pero le gusta intervenir en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, realmente, no me acuerdo, a ver si corrígenme ahorita, ¿cómo se llamaba aquella doctrina Monroe? No me acuerdo cómo era. Que ellos son elegidos por Dios para... Destino manifiesto, perdón, exacto. Ellos son elegidos por el Señor Lord, por el gran Señor Jesús, para liberar y despertar y hacer ejercer la democracia en todo el mundo. Entonces, pues realmente... La Operación Cóndor en los 60, 70. La verdad es que, es algo que se ha visto y se ha observado, pero la verdad es que también nunca, por más que hemos oído historias y ha habido investigaciones, nunca hemos tenido datos realmente duros de esa invasión formal, ¿ya? Porque se han oído siempre muchas cuestiones, rumores de que siempre hay gente de la CIA, del FBI, que están no se acuerdan las clásicas historias de que no, es que llegaban unos marinos y hablaban inglés y venía vestido. Entonces, pues realmente me queda claro que Estados Unidos se encuentra en México de diferentes maneras, me refiero gubernamental. Claro que hay una relación muy importante que se debe respetar entre Estados Unidos y México. Yo no creo que México al día de hoy sea lo que siempre se ha manejado como el backyard de Estados Unidos o como el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que la relación entre México y Estados Unidos y Canadá incluso es una relación tripartita importante para los tres, ¿ya? Cada quien a su nivel. O sea, que le importe más a México la relación de Estados Unidos que a Estados Unidos de México no quiere decir que a Estados Unidos le importa la de México. O sea, porque muchos, no, es que nos trata... Eso es mentira también. Menos en este momento mundial. ¿A qué me refiero en este momento mundial? Cuando China ya demostró su poderío, cuando Rusia sigue mostrando su poderío, y cuando Rusia y China ven muy bien a México, vemos las inversiones que hay, entonces realmente yo creo que voy a decir algo que posiblemente cause polémica, como dijo Mario, que a lo mejor no sea tan popular lo que voy a decir, pero creo que el día de hoy a Estados Unidos le preocupa más la relación de México que México a Estados Unidos. O sea, por las luchas que ellos tienen, no por la de México. O sea, ellos no compiten como México de subir económicamente
del 40 al 30 o de no sé qué lugar sea ahorita México. El 14. Sí, 14, perdón, me fui muy grande, disculpe, de 14 al 10 o así. Ellos compiten para estar siempre en el primer lugar. Hegemonía. O sea, exacto, y para un control mundial. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, existen tratados internacionales ya por todos conocidos como la extradición. Ha habido muchos casos en México, en Tamaulipas hay uno muy sonado últimamente, digo, de los últimos años, y va a haber, y toda la historia ha habido. Hay una serie de cuestiones que van más allá de lo legal, ¿verdad? Que es lo político. O sea, evidentemente no se hacen extradiciones sin que estén aprobadas de un lado a otro. Eso pues lo hemos visto en la práctica, ¿no? Profundizando en la relación bilateral, y quién importa más, si México, Estados Unidos, para quién le importa más. Por ejemplo, nada más como dato, el último dato que salió hace 2-3 meses, el 15.6% de las importaciones americanas vienen de México. O sea, de todos los productos que importa Estados Unidos, 1 de cada 6, casi poquito más, vienen por las fronteras mexicanas, llegan de empresas mexicanas o empresas americanas que están establecidas aquí por mano de obra un poco más barata que estuviesen allá. Eso quiere decir que el consumo en Estados Unidos depende mucho de lo que se produce en México, pero otra cosa también es importante para México: la economía de México depende mucho del consumo americano, por lo que si hay una desaceleración económica en Estados Unidos, se va a ver fuertemente reflejado en el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto aquí en México. Lo vemos ahorita con los últimos datos que dio el Banco de México de temas inflacionarios. Tenemos una inflación alta, y hace poquito estuve en una reunión con gente del Banco de México que dicen que los próximos 2 años vienen la inflación estacionaria va a seguir creciendo, la inflación adyacente. Lo que sí es importante que vimos que hizo el Banco de México este último reporte es que bajó las tasas de referencia a 10.75, la bajaron de 11.25 a 10.75. Eso es un buen indicio para la inversión en el país, por lo que se espera que haya más capacidad de inversión para gente que necesita invertir, y pues bueno, se genere empleo y se genere más riqueza, por así decirlo. Sin embargo, la relación, la economía nacional está amarradísima de México a los Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, hay una desaceleración, aquí nos va a ir peor que a Estados Unidos. Y dependerá mucho más, porque hay un tema que no vimos muy, ¿cómo decirlo?, muy importante este sexenio por todo lo que generó debate público, pero que es lo más importante, lo pueden leer en The Economist, en sus referencias de economía. Neoliberal. El proyecto transísmico. Ah, claro. El proyecto transísmico va a generar una nueva realidad en Estados Unidos, una nueva realidad en México, pero también nuevos problemas. Y ahí va a seguir la misma crisis que está sucediendo. Claro, cualquier solución que viene a reemplazar un problema anterior trae consigo nuevos problemas. Se arreglan unas cosas, pero se perjudican otras. Por ejemplo, cuando llegó la época industrial después del feudalismo, pues trajo consigo nuevos problemas que antes no existían. Resolvió unos, y así sucesivamente, con cualquier régimen de gobierno, cualquier régimen socioeconómico que exista. Si ahorita vivimos en un régimen capitalista en el mundo, al trascender el capitalismo van a surgir nuevos problemas. Se arreglarán unos, pero también se empeorarán otros. Y eso es lo que pasará con el tren transísmico. Tenemos ahorita que el canal de Panamá está saturado. Hay muchos problemas en el canal de Panamá. Hay las pocas opciones que hay para pasar de océano a océano, de costa a costa, son limitadas, por lo que el tren transísmico es el mayor proyecto que tiene México del presente y futuro. Oigan, y pensando en esta importancia que tiene pues la vida pública de Estados Unidos para México, ¿cómo ven a Kamala Harris? Hay ya muchas encuestas que dicen que se está emparejando, incluso que está ya superando a Trump, después de que se veía una elección perdida para el Partido Demócrata. ¿Cómo lo ven? Híjole, pues va a estar bien cerrado el próximo noviembre, que es la elección en Estados Unidos. Pues obviamente Joe Biden ya estaba pues, muy enfermo, muy anciano, muy senil. Podrá haber sido buen, mal presidente, pues ya cada quien lo juzgará. Sin embargo, para competir o una elección a la presidencia del país más poderoso nuclearmente, hablando de lo nuclear, hablando del poderío militar, económico y demás, de la hegemonía mundial, híjole, pues
qué bueno que lo cambiaron y pusieron a otra persona, que será mejor o peor, quién sabe. Pero sí, al parecer se están cerrando las encuestas. Donald Trump creo que no ha sabido manejar la situación o cómo combatirle a Kamala Harris. Vamos a ver cómo les va en un debate, porque va a estar muy complicado esta situación. Y para México, ¿qué será más benéfico? Digo, digamos, la lógica dice que pues le debería ir mejor con Kamala que con Trump, ¿no? Que es un tipo que suele referirse muy mal a México, etcétera. Pero tampoco es que a los gobiernos mexicanos les haya ido tan bien con los demócratas. Es decir, la verdad es que hay muchas posibilidades. En primer lugar, quisiera hacer énfasis en algo muy importante con la nominación de Kamala Harris, que no sucedió con Barack Obama. La nominación de Kamala Harris y sus posibles resultados, que yo creo que van a ser buenos, no creo que le gane a Donald Trump, pero creo que van a ser muy buenos, es la llegada de una nueva clase política a Estados Unidos, no solamente a los demócratas de Estados Unidos. Generalmente los perfiles de los políticos estadounidenses eran o afroamericanos, o blancos, o de descendencia mexicana, pero el personaje de Kamala Harris irrumpe una nueva forma de perfil del político estadounidense, y es como la consagración de ese término que Estados Unidos manejó durante mucho tiempo del melting pot. El melting pot, donde todos podían convivir en un mismo lugar y todo se mezclaba. Y solamente revisen el perfil de Kamala Harris, sus orígenes, los orígenes de su familia son totalmente distintos. Por ejemplo, de izquierda, Barack Obama, su mamá era una mamá blanca acomodada, su papá era una persona de la élite keniana, pero en el caso de Kamala ya es otra forma. Profesores de universidad. Y no solamente es ese perfil, hay otros perfiles. Por ejemplo, está el perfil de la legisladora, que yo creo que en algún momento va a ocupar un puesto muy importante en la alta esfera estadounidense, que es de Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez de Nueva York. Sí, que ya es otra forma de hacer política. Además, me quisiera resaltar aún más el caso que es una mujer. Es una mujer que irrumpe en la clase política, y si llegara a ganar, sería histórico en muchos aspectos. Pero seamos realistas, Trump lleva una delantera muy grande, pero el hecho de que Kamala llegue va a reinventar la fórmula de los nuevos candidatos en ambos partidos. Híjole. Pues realmente, ahorita que hablabas del tema de cómo le ha ido a México con los presidentes, no sabría qué sea mejor o peor. Lo que es un hecho es que el Partido Demócrata se ha caracterizado por decir una cosa y a veces hacer otras. Uh-huh. Y el republicano aparentemente es más villano porque es más frontal, pero a la vez en los resultados no es como se espera, ¿no? Y me da risa porque yo soy una cultura de ver gracioso la política, sobre todo en memes, y como cuando salen los aviones que están bombardeando y sale un avión, un avión republicano bombardeando normal y el demócrata con bandera LGTB y pro gluten, o sea, realmente buscan los mismos objetivos de diferentes formas, ¿no? Yo lo único que puedo observar es que la relación de Biden presidente con México, pues siguieron los problemas y siguieron tratar de presionar a México a que cedamos a todas las pretensiones, y con Trump fue igual. Entonces no veo tanto la diferencia. Lo que sí puedo decir es que de Trump se esperó una relación muy ríspida con AMLO. ¿Se acuerdan que todos decían que los gurús electorales y políticos decían que iba a haber un problema totalmente difícil, ya que AMLO ni inglés habla y no sé qué? Y al final del día hasta el Trump podrá criticarlo, pero decía respeto a ese presidente, ¿sabes? Sí. Yo no recuerdo otro presidente que se haya parado en Estados Unidos a hacer un discurso como el que dijo Andrés Manuel en su momento, ¿se acuerdan? Claro. Que dijo que seguimos dolidos y que no se olvida, que hay cosas que no se olvidan. Y Trump, al final del día, pues no lo tomó tan personal, o sea, es un juego de la política. Claro. Yo no sé si Biden lo hubiera tomado de esa manera, a lo mejor, porque o sea, no sabemos realmente cómo puede hacer. A mí lo que sí o sea, lo que creo que pudiera yo voy a un tema de género más que de mentalidades o de partidos. Creo que pudiera haber una mejor relación de Kamala con Claudia, con la próxima presidenta electa Claudia Sheinbaum, que con Trump y Claudia. ¿Por qué? Porque lo que nos ha demostrado Trump es que es misógino o que a la mujer la ve diferente, ¿ya? O inferior, no sé cómo decirlo. Entonces realmente pues eso me pudiera preocupar, pero pues
A lo mejor me equivoco en la realidad, a lo mejor también es una faceta, a lo mejor también es un engaño que lo usa, no sé, pero ha tenido denuncias incluso de ese tipo. Sí. Entonces yo lo veo más por ese tipo, la preocupación de qué relación sería mejor que por qué política de color nos conviene, o sea, qué partido nos conviene el poder. Mira, desde mi punto de vista, en ese tema en específico, no creo que sea gran cambio quien sea. A ver, vemos ahorita que el presidente de Estados Unidos no está gobernando Estados Unidos y Estados Unidos está funcionando. Existe ahí lo que se le llama el Deep State, que es quien controla realmente la política en Estados Unidos, la política militar, la política exterior, la política interna. Entonces, difícilmente creo que pueda haber un cambio sustancial en el fondo. En las formas, obviamente sí. En las formas va a haber muchos cambios. En cómo se habla entre presidentes, la relación entre presidentes y demás. Sin embargo, en el fondo, en lo que pasa en la relación comercial y demás, no creo que haya grandes cambios. ¿Qué creo que pasa en Estados Unidos? Yo creo que lo que realmente pasa es que ahorita algo que es 100% ilegal en casi todos los países del mundo, que es que empresas privadas o que el dinero privado entre en las campañas de los políticos, es legal en Estados Unidos. Se le llama lobbying político. En este lobbying político en Estados Unidos, los candidatos levantan dinero de empresas, de ciudadanos, quien quiera donar y demás. Yo lo único que creo que pasa es que, por ejemplo, voy a dar un caso, por decir, a Donald Trump le invierte dinero, 500 mil millones de dólares, no sé, 100 millones de dólares, ExxonMobil y a Kamala Shell. A Donald Trump lo apoya Elon Musk y a Kamala Google. Y así sucesivamente con todas las empresas. Entonces, pues, ¿quiénes se van a ver más beneficiadas? ¿Quiénes se van a aprobar más cosas en el Congreso? Pues depende de quién gane, ¿verdad? Qué intereses hayan financiado la campaña presidencial y a los congresistas que van a ser elegidos, porque también los 100 congresistas en Estados Unidos van a ser vueltos a elegir. Entonces, yo creo que en el fondo realmente no está en juego tantas cosas. Estados Unidos se maneja como se maneja. Los memes que dice aquí el maestro Huerta son ciertos, ¿verdad? O sea, pues, bombardean con banderas LGTB o bombardean sin banderas LGTB, pero en el fondo están bombardeando. Los hechos son los mismos. Bueno, de hecho, el trato migratorio con México es migratorio. A ver, y hay un dato duro que creo que es que Trump no invadió ningún país, ¿no? Sí. De hecho, trató de quitar invasiones en algunas zonas donde tenía. Retiró tropas las presidencias demócratas se han caracterizado porque siempre han invadido o sobreinvadido algo que ya estaba invadido, ¿no? De hecho, Obama en promedio por año deportó más gente que los 4 años de Donald Trump. Eso es cierto. En la forma, el discurso de Donald Trump era a lo mejor mucho más duro, mucho más de hate, como mucho más de odio, y a lo mejor incendia los corazones de los ciudadanos. Los resultados, sin embargo, en los resultados, Obama deportó más gente. Pero no se asusten, Eduardo Verástegui nos va a proteger. Eduardo Verástegui es íntimo amigo. A ver, no, hablando de un extremismo, no te sorprendes si pueda crecer. Que crezca en México, exactamente. O sea, vaya, yo realmente ya no sé, esperemos seguir estando aquí en 6 años vivos, coleando con la fuerza de siempre y que esta casa siga igual de fuerte. Y seguiremos hablando porque la verdad, dice, mi papá me gustó mucho un mensaje que siempre me ha dado. Ve esa pared, tú puedes creer en tu terquedad que la vas a tumbar, pero nunca la vas a tumbar con tus puños. Entonces, la realidad siempre va a tumbar cualquier visión, terquedad o algo, nada más el tiempo no se equivoca. Ojo, aquí en México, lo de Eduardo Verástegui, para tú poder crear un partido nuevo es muy difícil. Sí, entonces solo se tienen que organizar y tengo entendido que solo en enero pueden registrar del 2025, del año posterior a una elección presidencial, registrar para buscar obtener el registro de un partido nuevo. Que juntar las firmas, que en los consejos estatales, 17 consejos estatales, ¿cuánto dinero cuesta eso? Es mucho. Entonces, que se pueda organizar un nuevo partido. Es que, vamos a ser honestos. Y ya vamos a ver nuestro Cristo Redentor en la sierra. Aquí va a haber. Vamos a ver, nada más. Me imagino que ya estamos cerrando. Más para cerrar. Vamos a ser honestos. Entrando la presidenta Claudia Sheinbaum, no sabemos qué cambios haya políticos, sociales, etcétera. Pero si cuida el factor económico, nacional e internacional, se desaparece la oposición. No hay nunca oposición. Exactamente. Si los intereses económicos enormes del mundo se mantienen o mejoran, olvídate de cualquier cosa. Exactamente. Bueno, ahí está. Y vienen días importantes para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya no hablamos del último nombramiento en la CFE, pero bueno, la próxima semana seguramente habrá más temas. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.